Los hipsters del siglo XXI, que no eran, espero que ya se hayan extinguido. Los hipsters del siglo XXI no eran como los del siglo XX. Estos nuevos hipsters, casi convendría llamarlos neo-hipsters, basaban su existencia en hacer todo lo que estaba pasado de moda, aparte de no ducharse y de enseñar la pelambre de toda su extensión corpórea. Hacían todo lo que la gente ya no hacía. Llevaban relojes de bolsillo, montaban en bicicletas de ruedas desiguales, hacían su propia cerveza con técnicas casi egipcias, llevaban bigotes con guías, pero no se atrevieron, creo yo, a leer a Pemán, porque eso ya está fuera de todo espectro de algo pasado de moda, fuera ya de todo umbral imaginable de inactualidad. Nadie se atreve hoy día a leer a Pemán, ni aunque sea en medio de una vorágine de recuperación de lo olvidado, obsoleto e impráctico. Sin embargo, como a Pemán se lo ha querido prohibir, bueno, de hecho se lo ha prohibido y se han retirado sus placas, cuenta con el beneficio, con el interés que siempre suscita lo prohibido, y ha suscitado que haya gente que quiera todo lo contrario, que sea obligatorio. Tengo aquí un artículo de Antonio Burgos que leí en su día y que me consternó y que me llenó de desagrado, desazón, y a día de hoy me sigue resultando profundamente incómodo y desagradable. Un artículo que se llama Olvidos de Fernando Villalón, en su serie que inmodestamente llamaba Puntas del Diamante. Dice Antonio Burgos, decía en el diario El Mundo, No Veo el Año, en fin, hace más tiempo de lo que uno podría pensar, viendo hasta qué punto coincide con las diatribas que se siguen sosteniendo. Está ilustrado por Idigo Asipacchi. Aparece un retrato de Fernando Villalón con unos personajes caricaturescos que están haciendo alpinismo en su cabeza y están plantando una bandera que pone literatura andaluza en su coronilla. Y yo siempre me preguntaba, ¿qué es eso de la literatura andaluza? Literatura andaluza es Juan Ramón Jiménez, Federico García Lorca, Cernuda, Alexandre, Altola Aguirre, es decir, todos los que están ya sobre representados en los estudios de secundaria. Más literatura andaluza, Antonio Machado, Manuel Machado, más literatura andaluza que desconozcamos, y si hay ya más literatura andaluza que del resto de las provincias en la formación de secundaria. Bueno, dice Antonio Burgos, se han reeditado con bastante eco en los medios, en el tercio y en todo el ruedo de la plaza literaria, los recuerdos de Fernando Villalón de Manuel Halcón. Quiere ello decir que se ha agotado y descatalogado y saldados de lance los ejemplares que quedaban, ese lamentable libro más vendido de la cultura oficial andaluza, o sea, ya no solo hay una literatura andaluza, sino que hay una cultura oficial andaluza, que era el titulado Olvidos de Fernando Villalón. Claro, este libro no existe, simplemente lo que quiere decir de manera tan retorcida Antonio Burgos es que nos habíamos olvidado de Fernando Villalón. Una edición de Villalón como la de Jacques y Sorel, por ejemplo, en cualquier otra tierra española, no digamos extranjera, sería de lectura obligatoria en todas las escuelas. Ya viene aquí alguien encendido y excitado por ardor político que quiere meternos otra lectura más en secundaria, como si hubiera pocas. Claro, si hay que meter literatos de izquierdas y luego hay que meter a los de derechas, que no es el caso exactamente de Villalón,
para compensar. Además era muy amigo de Alberti, simplemente un ganadero que quería toros de ojos verdes. Menuda estupidez. Mucho más poético es lo que intentaron hacer los nazis en Bielorrusia, frontera con Polonia, de restaurar la raza de los huros, resucitar los bóvidos que vemos en las cuevas de Altamira, para lo cual se llevaron toros bravos españoles. Un toro con ojos verdes es, si se me apura, bueno, pues es una estupidez, y además resulta casi más racista que el propósito de los nazis, que por cierto parece ser que ha llegado a Andújar una facción de estos bisontes resucitados. Algún día espero investigar y enterarme más de eso, pero parece ser que en Andújar tenemos esos bisontes nazis. Bueno, sigue diciendo Antonio Burgos: si las humanidades fueran el sustento de nuestra cultura y de nuestra identidad, y no 4 tópicos cortijeros del señorito y de la opresión, los escolares se sabrían de coro lo de diligencia de Carmona, la que por la Vega pasas, y sabrían qué hay en cada palco de la plaza de toros de Ronda, la de los toreros machos, verbigracia Antonio Ordóñez, que se hizo mayormente empresario de Ronda para no dejar por embustero a Villalón. O sea, que se aprendan de memoria diligencia de Carmona, la que por la Vega pasas, ¿qué les va a aportar? ¿En qué ocasiones de su vida van a poder repetir diligencia de Carmona, la que por la Vega pasas, caminito de Sevilla con 7 mulas castañas, cruza pronto los palmares, no hagas alto en las posadas, mira que tus huellas huellan 7 ladrones de fama? Diligencia de Carmona, la de las mulas castañas, remolino en el camino, 7 bandoleros bajan de los alcores del Viso con sus hembras a las ancas, catites, rojos pañuelos, patillas de boca de hacha, ellas navaja en la liga, ellos la faca en la faja, ellas la Arabia en los ojos, ellos el alma a la espalda, por los alcores del Viso 7 bandoleros bajan. Echa vino, montañés, que lo paga Luis de Vargas, el que a los pobres socorre y a los ricos avasalla. Ve y dile a los milicianos que la posta está robada, y vamos con nuestras novias hacia Écija la llana. Echa vino, montañés, que lo paga Luis de Vargas. Bueno, ¿y qué? ¿Qué le aporta esto a nuestros estudiantes? Ni es nuevo, porque hay centenares, casi millares de jácaras, de romances de bandoleros, previos a este a este intento de resucitación. Ni es nuevo, ni es moralmente valioso, es todo lo contrario, es esa exaltación del bandido que avasalla, que a los ricos avasalla, muy bien, ya, pero eso no quita, no evita que sea un criminal y que sea un bandolero, por el cual no tiene sentido tener admiración, o al menos inculcarla desde la educación pública. Moralmente es inútil para la educación, y en cuanto a su valor artístico, pues está bien rimado, está bien medido, pero imita un estilo decimonónico del que ya tenemos, como digo, sobrados ejemplos, y este no necesariamente es el mejor. ¿Por qué tendrían los escolares que aprenderse este poema de memoria y tenerlo como un legado permanente, una carga, un peso, un fardo en su vida, para que los acompañara, para delucidar y elucidar el comportamiento o la apreciación de situaciones futuras en su vida? ¿Por qué tendrían que aprenderse esto de memoria? Bueno, y sigue diciendo Antonio Burgos: ¿puedo saludar? Como se decía en los antiguos programas de radio, pues saludo lo más elogiosamente que quepa en estas líneas a don José Miguel Sánchez el Águila, el editor del sello Jeribel, autor de la iniciativa, que es por sí mismo una consejería de cultura, pues está arriesgando su dinero en abordar lo que debería la Junta. Ya salió el tema. Es decir, ¿qué sentido tiene recomendar
Pues que hay una institución política que se mantiene con fondos públicos, que no hace esto y en cambio hace otras cosas, selecciona a otros autores. Y entonces, claro, el impulso de Antonio Burgos es pedir que sus autores, los autores que a él le gustan, también sean obligatorios y también se reediten con fondos públicos y se le hagan homenajes, etc. Cuando la postura sensata sería no meter a Villalón porque está Cernuda, sino sacar a los dos, que todavía son muy jóvenes, que todavía no ha pasado mucho tiempo desde su muerte y no se los puede apreciar en perspectiva, y quedarnos con lo absolutamente esencial, cuanto menos mejor, porque un libro de texto no pueden ser las páginas amarillas y el programa de bachillerato no puede ser el Aranzadi ni todos los números del BOE. Lo que pueden estudiar los alumnos es limitado y hay que quedarse con los autores esenciales, y se puede ser con aquellos que son indiscutidos, indiscutibles, clásicos y seguros. Es decir, podemos dedicarnos a Calderón, podemos dedicarnos a Galdós, pero es precipitado hacer que estudien 40 páginas de Cernuda, porque efectivamente luego viene Antonio Burgos y dice, no, también quiero unas 40 páginas para Villalón. Y no hay tiempo para, si ya no hay tiempo para Cernuda, ¿cómo va a haber para Cernuda, para Villalón? No tiene sentido añadir, tiene sentido quitar. Por lo tanto, cuando hable de Pemán, no será desde luego para proponer su estudio obligatorio, ni hago este vídeo para que se entorpezca el estudio de esa fluctuante generación del 27, que cuando yo la estudié eran 10 autores, luego resulta que en la universidad me dijeron que Cernuda era muy importante, ahora resulta que Cernuda es Dios, y luego están pendientes ahí como guirnaldas en el árbol de Navidad, el canon de los 10, pero ahora hay que meter mujeres. O sea, la generación del 27, que era importantísima, era importantísimo su estudio entre los adolescentes, pues cada año es una cosa distinta. Un año es como el Mago de Oz, un año son 10 personas, otro año es Cernuda y gente colgando de Cernuda. Bueno, pues, habría que reducirlo a lo estrictamente esencial, y sería difícil determinar qué es, pero bueno, yo diría que Alberti, Alexandre, García Lorca, Gerardo Diego, Guillén. Bueno, al final, claro, uno va añadiendo y añadiendo. Lo más sencillo sería quitar la generación del 27 de un plumazo y estudiar solo, parar en los grandes del 19, que no hay discusión sobre su calidad, autoridad e importancia, y además escriben en nuestro idioma, escriben en una lengua que entendemos, a diferencia de autores de siglos anteriores. Bueno, pues sigue Antonio Burgos pidiendo que los alumnos se metan más y más cosas en la cabeza para complacer sus ideales políticos. Me había quedado por lo de la Junta de Andalucía, la reedición de sus libros, Jeribel, eso es, sí, aquí está, que debería hacer estas cosas la Junta. Esa es otra. La Junta no debería quitarle el dinero a los editores, a no ser que viera que cosas importantes no se editan. Tendría sentido un proyecto como el de la Editora Nacional, pero que la Junta de Andalucía edite a los autores que ideológicamente le interesan tampoco tiene demasiado sentido. No debería pedir Antonio Burgos que la Junta edite a sus autores, a los autores que le gustan, sino que la Junta no editara, a no ser que hubiera verdaderamente una ausencia de actividad editorial, pero es que la hay. Dice que Jeribel lo está haciendo. Bueno, dice Antonio Burgos, el rescate de los grandes escritores andaluces. ¿Qué más da que sean andaluces o no? Es que si nos ponemos así, claro, yo abogo por eliminar y suprimir también la Junta.
por supuesto, que por cierto es algo que piden los políticos próximos al ideario de Antonio Burgos. Suprimir la Junta directamente, pero no, es que Antonio Burgos quiere que la Junta se gaste el dinero en publicar a los autores que a él le gustan en lugar de suprimir la Junta directamente. El rescate de los grandes escritores andaluces a través de la reedición de sus libros descatalogados. Tampoco es tanto problema, la verdad, porque para eso están las librerías de viejo y los libros descatalogados se pueden comprar con una facilidad pasmosa y desde luego a mucho menor precio que una reedición. Tendría sentido cuando se hayan agotado los libros descatalogados, que hay autores cuyos libros descatalogados se agotan y dejan de existir, pero no es el caso de los autores que está mencionando. Jeribel ya ha publicado ese clásico andaluz que es la novela Historia de una finca de los hermanos Cuevas, José y Jesús. Y aunque no tenemos el gusto de conocer al señor Sánchez del Águila ni nunca hemos hablado con él, nos parece que su idea es el total rescate de estos escritores andaluces. El nacionalismo es la guerra, es algo bien sabido. Todo nacionalismo es detestable. De estos escritores andaluces que por su ideología han sido discriminados por los mandarines de la cultura, tanto públicos como privados. Con los recuerdos de Fernando Villalón rescatamos también del olvido a su autor, Manuel Halcón. Yo no tengo nada contra Manuel Halcón, es sin duda alguna un autor interesante, como lo son los otros autores, pero de ahí a obligar a los estudiantes a ampliar un programa ya de por sí demencial, ya de por sí una auténtica enciclopedia o un listín telefónico, hay un trecho. ¿Qué hay de Halcón en el Villalón que se retrata? Mucho. Tanto como para ver la necesidad del rescate de toda esta oculta cara de la luna literaria de Andalucía. Bueno, a juicio de... Este artículo me molestó muchísimo. ¿Por qué? Empezando por un hecho tan sencillo. Yo no tenía ni idea de quién era Fernando Villalón. Era la primera vez que leía ese nombre. Y cuando a uno le llegan empujándolo, es que no conoces, es importantísimo, pues evidentemente siente una tremenda antipatía contra ese autor que lo deja a uno como un ignorante y que le están ahí empujando, es que tienes que conocerlo. Así que me alegró muchísimo oír a Gabriel Celaya, me alegró infinitamente escuchar de boca de Gabriel Celaya que Villalón es un poeta malísimo, que lo que hay que hacer es olvidarlo, al igual que Alto Laguirre y otros poetas andaluces, otros poetas de este 27 que se ha colado aquí como una especie de martirologio colectivo, es como los mártires de Sebaste o como las 11.000 vírgenes, que todos y todas ellas, ahora todas ellas, con esto de la generación del 27 femenino, por el simple hecho de pertenecer a un grupo, ya tienen la corona y la palma y ya hay que rendirles pleitesía y veneración y duria. Pues, hombre, no, vamos a discriminar un poco por el simple hecho de tener la etiqueta, el tatuaje de generación del 27. No hay por qué obligar a nuestros estudiantes, no hay por qué forzar a nuestros estudiantes a que se aprendan sus nombres, fechas, su dirección en Madrid, su dirección en Andalucía, los títulos de sus obras y las partes de su producción o las partes de su estilo o las divisiones de sus divisiones en etapas creativas, que es algo que les encanta a los que escriben los libros. Villalón, según Celaya, es un poeta muy malo, y que esto hay que decirlo más, lo dice, y que hay que olvidarlo más que otra cosa. Está bien tenerlo, saber que existe, pero de ahí a obligar a los escolares a memorizarlo por el simple hecho de que al señor Antonio Burgos le parece una cima de una cosa que él se ha inventado, que es la literatura andaluza, pues bueno, que vamos a... Manuel Halcón, en cambio, me parece mucho más respetable, pero tampoco como para engrosar algo que un catálogo que lo que hay que hacer es aligerarlo.
tanto como para ver la necesidad del rescate de toda esta oculta cara de la luna literaria de Andalucía. En cualquier otra nación, y claro, aquí esto ya me asusta. ¿Qué pasa? ¿Andalucía es una nación? ¿Ahora Andalucía es una nación? En cualquier otra nación, las cosas del campo de José Antonio Muñoz Rojas, yo no tengo nada contra José Antonio Muñoz Rojas, sí que me parece un autor que merezca la pena una lectura, pero de ahí a lo que dice Antonio Burgos, las cosas del campo de José Antonio Muñoz Rojas sería un libro de lectura escolar, como si hubiera pocos ya, más todavía. Los niños, los adolescentes en segundo de bachillerato tienen que leerse La realidad y el deseo, de Cernuda, es decir, la obra completa, la obra poética completa de Cernuda. El cuarto de atrás, de Carmen Martín Gaite, que es un pestiño que no se han leído ni los profesores, y que en mi instituto tiene una anotación manuscrita de un lector que dice: me aburro. Bueno, pues lector o lectora. Bueno, el cuarto de atrás, La realidad y el deseo. El árbol de la ciencia, que es la única escapatoria, el único alivio que tienen los estudiantes, y tampoco es que a palo seco precisamente el árbol de la ciencia sea una elección que tenga mucho sentido, pero bueno, antes había que leer Luces de Bohemia, que es como reírse de los alumnos. ¿De qué se van a enterar de Luces de Bohemia? No tiene ningún sentido. El árbol de la ciencia, y la otra lectura es, porque son cuatro. Ah, sí, Historia de una escalera. Claro, con eso eso es el camino recto y seguro, como el de San Antonio y María Claret, camino recto y seguro para llegar al cielo. Ese es el camino recto y seguro para aborrecer la literatura y no coger un libro más en toda su vida. Bueno, pues quiere Antonio Burgos que se le añada Las cosas del campo de José Antonio Muñoz Rojas. Aquí, dice Burgos, aquí no lo conocen ni los doctores en filología hispánica. Pues es cierto que en secundaria no se enseña, en la universidad tampoco se enseña. ¿Y qué? Y quien dice Villalón, Halcón, Cuevas, Muñoz Rojas, dice, aquí queríamos llegar, dice Pemán. Eso es lo que le interesa a Burgos, es resucitar, rescatar a Pemán, y no solo sacarlo de la prohibición, sacarlo de la clandestinidad, sino hacerlo obligatorio, como si hubiera ya pocas cosas obligatorias, cuyos artículos periodísticos están pidiendo a voces, dice, desde la injusticia de su olvido, una operación rescate de las que monta Sánchez del Águila con su ONG literaria. Bueno. Pemán. De entrada, yo ya digo que como lectura obligatoria, Dios no lo quiera, y lo que hay que hacer es eliminar lecturas obligatorias, eliminar a Cernuda, eliminar a Carmen Martín Gaite, eliminar a Buero Vallejo, se puede ver la obra, quedarnos solo con lo esencial. Y no entiendo, y siempre lo he dicho, para mí es un misterio, por qué, basándose la asignatura de historia en secundaria exclusivamente en el siglo XIX, no se leen los episodios nacionales de Galdós. Bueno, como digo, excluyo por Dios la idea de que Pemán se lea como un texto obligatorio. Nada más lejos. Lo que propongo es que se elimine a Cernuda y a tantos autores, pero de cara a la formación literaria de mis alumnos, de los lectores en ciernes que me escuchan, de cara al consejo sobre cómo formar una biblioteca que pueden querer recibir lectores ya avezados y que, incluso siendo doctores en filología hispánica, no hayan leído nunca a Pemán, de cara a este ámbito más bien privado, porque ya digo que este vídeo no se lo voy a obligar a ver, yo no obligo desde luego a escucharme. El que quiera
leer la obra completa de Cernuda en lugar de escucharme a mí sobre Cernuda tiene mi venia, mi bendición y mi admiración. Bueno, yo no obligo a nadie, por supuesto, a nada. Y sé que hacen trampas con las lecturas y tengo mucha manga ancha porque es humano no leer la obra completa de Cernuda si a uno no le interesa lo más mínimo. De cara al ámbito privado, no a los exámenes, y que espero que Pemán no entre nunca, al igual que espero que Cernuda salga. De cara a este ámbito privado, ¿merece la pena tener a Pemán en la biblioteca? ¿Merece la pena leer a Pemán? Bueno, yo en mi biblioteca está claro que traigo autores que son importantes como documento, o libros que son importantes como documento, y autores que son importantes como artistas. Hay libros que son documentos y hay libros que son obras de arte. Podríamos decir que el arte es la bibliografía primaria y los documentos es la bibliografía secundaria. Indiscutiblemente, Pemán debe estar en una biblioteca como bibliografía secundaria, es decir, como documento. Tiene obras que son fundamentales para conocer la España de su tiempo, empezando por Mis almuerzos con gente importante, que está contenida en el quinto volumen, titulado Obra Varia, de estas obras selectas, inéditas y vedadas de la editorial Dopesa. Este volumen está prologado por Horacio Sáenz Guerrero, en Barcelona, enero de 1975. Bueno, pues en este volumen está El español ante el diluvio, Mis almuerzos con gente importante y El Séneca, que se llevó a la televisión, es una de sus obras más famosas. Bueno, pues Mis almuerzos con gente importante en este volumen no tiene índice, pero para hacernos una idea, ya que no puedo partir del índice, voy a desflorar un poco el libro para hacernos una idea de los testimonios del calibre y la valía de los autores que aquí se tratan. De entrada tiene una parte teórica, si es que no sé ni dónde empieza. Este es el epílogo del español ante el diluvio. Empieza con una filosofía del almuerzo y los títulos son Dos almuerzos en Lardi. Es casi orden cronológico. En casa del general Primo de Rivera. Estos primeros están dedicados a la dictadura de Primo de Rivera. Último almuerzo con Don Miguel, Pedro Sainz Rodríguez, Julio Cejador, con Osorio y Gallardo y Azorín, con José Calvo Sotelo. Podría quitarle el celofán porque Ángel Herrera, Gabriel Maura y Cambó. La verdad es que esto... En fin. Ángel Herrera, Gabriel Maura y Cambó, con Eugenio Dors, que influye mucho en su obra y su pensamiento, con Ortega y Gasset, con Raquel Meyer, José Antonio en el campo y en el club, almuerzos con Millán Astray, de quien llega a decir en otro libro que ahora veremos, que es como Demóstenes. Porque Franco hace un chiste diciendo que efectivamente hay que cuidar el español en una asamblea, en uno de estos congresos, simposios, seminarios de eruditos y filólogos. Dice, efectivamente hay que cuidar el español desde la radio, porque desde Sevilla llegan emisiones llenas de tacos, y se refiere a Millán Astray. Enseguida Pemán suaviza, pero bueno, son buenas para el pueblo. Franco detestaba a Millán Astray realmente, y ese chiste va con toda la intención, y desde luego a Franco le tenía que repugnar el estilo soez y
Millán Astray en sus intervenciones radiofónicas, que son todo lo contrario de las muy medidas intervenciones de Franco. Aquí, sin embargo, aparece